Tenemos como invitado a Jorge Acaiturri. Él es candidato a concejal por el Distrito 1 en la ciudad de Guayaquil. Vamos a dialogar sobre diferentes temas, por supuesto. La base es el programa de acción si llega a la alcaldía. Pero antes hay temas, lógicamente, de preocupación, de coyuntura, temas trascendentes que también deben ser abordados por quien con amplia experiencia en el ámbito gerencial, igualmente en lo político y lo administrativo, en lo social, porque tuvo funciones en el municipio de Guayaquil. Vale la pena, digo, analizar temas que son esenciales. Por ejemplo, a partir de una noticia que dice que ayer Guayaquil no recibió, digamos, actos delincuenciales durante la jornada, ¿no? No hubo muertes violentas. Es una gran noticia porque lamentablemente en el país, en varias ciudades, todos los días tenemos estas tragedias, muertes de personas inocentes porque hay balaceras por doquier. Y por otro lado también expresar que el presidente de la República fue hasta la ciudad de Esmeraldas, una ciudad que ha sido también muy afectada por la violencia. Se dice que ahí cierran las puertas a las 2 de la tarde. Y hubo una reunión con, creo, 15 ministros de Estado y funcionarios, por supuesto, de la provincia de Esmeraldas. Y ahí se habló, por un lado, de ir en procura de reducir los niveles de delincuencia, pero por otro también se plantearon programas de carácter social. Esto que debe ser la base, el trabajo a largo plazo, desarrollo de las comunidades, asistencia con servicios fundamentales básicos y luego ver cómo también se impulsa desarrollo, producción, trabajo para la gente. Solo así, a futuro, podemos tener un país diferente. De lo contrario, con esto de hacer inversión en armas o tapar un hueco, ¿no?, uno por aquí, otro por allá, las cosas pues no van a cambiar. Gracias por estar con nosotros y es precisamente esa la pregunta. Por un lado hay que resolver el problema del momento, pero por otro el socioeconómico, que es la gran dificultad para los ciudadanos. Fernando, viven un problema socioeconómico. Así es, Fernando, ¿cómo está? Un saludo cordial para todos. A ver, hoy vivimos momentos tremendamente duros. Y no creo que se puedan tomar solo decisiones a corto plazo. Y permítame que me explaye ahí un poquito. Si bien es cierto, todo el mundo está demandando el uso progresivo de la fuerza, que es correcto, y la mano dura hacia los delincuentes de parte del gobierno central, se está demandando el cambio de leyes, endurecerlas, para que los que roban, secuestran, violan y matan no salgan con indignante velocidad de las cárceles. Pero también hay que entender algo. Miren, la mano dura funciona en el corto plazo. Pero ¿qué pasa si nosotros no hemos construido un programa de inversión social que permita el desarrollo integral de la ciudadanía? También las bandas en el corto plazo se radicalizan y la violencia aumenta. Entonces, bien el uso progresivo de la fuerza, bien tomar decisiones contundentes para enfrentar el crimen organizado, pero al mismo tiempo hay que priorizar los presupuestos para invertir en aquellas cosas que son importantes: nutrición, educación, salud, en el caso del gobierno central, y reducción de necesidades básicas y satisfechas como tiene que ver agua potable, alcantarillado, urbanización, internet, parques y etcétera del lado de los GATS. Si podemos construir un programa priorizando los presupuestos, direccionándolos, aquello que es fundamental para el desarrollo de la ciudadanía, vamos a tener ciudadanos mejor capacitados, mejor preparados, que van a generar mejores oportunidades, con mejores empleos y mejorando sus ingresos, y de modo que mejoran su calidad de vida y son un gran aporte para la sociedad que sale adelante en su conjunto. Y esto es fundamental, la prevención, que es todo esto que acabamos de hablar. Trabajar en los factores de riesgo es fundamental para que el Ecuador y la ciudad puedan vencer definitivamente a la delincuencia. ¿Cuál es su opinión sobre esta proforma presupuestaria que fue enviada ya a la Asamblea por parte del ministro de Finanzas? Contempla 4.008 millones de dólares para todo lo que tiene que ver educación, y salud 3.500 millones de dólares. Esto contempla la proforma presupuestaria para el 2023.
Se reduce la proforma en general de alrededor de 35.000 millones a 30.000 millones. ¿Cree usted que se debe buscar cómo invertir con mayor eficiencia, con mayor eficacia, para que se pueda observar ese elevado presupuesto para un país como nuestro pequeño? Estamos hablando de 4.008 millones de dólares en educación, no es poca cosa. Pero claro que sí, Fernando. Mire, y aquí hay cosas que son importantísimas, y yo esto lo he discutido siempre. Todavía hay un montón de planteles educativos que no regresan a clases presenciales. El municipio de Guayaquil, y esto lo tomo como experiencia, durante este año ha remodelado 20 planteles educativos en la ciudad, con la planificación que tenemos de llegar a 30, también atendiendo en remodelaciones a planteles educativos del sector rural. Esto lo hicimos en convenio con el gobierno central. ¿Cuánto cree que cuesta la remodelación de 30 planteles educativos? Por darle un número. $20.000. 6 millones de dólares le costó la remodelación de 30 planteles educativos. ¿Cuánto es el presupuesto general del Estado actual? 34.000 millones de dólares. El 10% son 3.400. El 1, 340. El 0.1, 34 millones de dólares. Usted con eso remodelará más de 150 planteles educativos, devolviéndole la dignidad y el derecho a volver a estudiar con calidad y cobertura. Con el 1% de ese presupuesto. Con el 0.1% del presupuesto general del Estado, usted remodela aproximadamente 150 planteles educativos a un promedio, porque nosotros remodelamos 20 a beneficio de más de 20.000 estudiantes, sumando docentes, rectores, y etcétera. Saquemos un promedio similar. Usted con el 0.1% del presupuesto general del Estado remodela 150 planteles educativos y le devuelve la dignidad, la calidad y el derecho a estudiar con calidad y cobertura a 150.000 niños y jóvenes de la ciudad, de la provincia o del Ecuador. Y esto es fundamental porque, perdóneme que le diga, esa plata se da ahí. Lo que se necesita es voluntad para priorizar los presupuestos en aquello que es fundamental. Mire, yo siempre he dicho algo. En el Ecuador basta ya de los radicalismos. Hay que encontrar puntos de acuerdo. La unidad de propósito es fundamental para sacar adelante a la nación. Y basta ya de discusiones estériles si la izquierda o la derecha, si quién va a resolver los problemas de la gente, o el Estado o el mercado. Lo único, con cualquier sistema político o de gestión que funciona, es invertir en la gente. Porque si usted tiene una tendencia más de centro-izquierda, con una mayor participación del Estado, también necesita talento humano capacitado para que el Estado sea eficiente. Y si quiere una sociedad de libre mercado, donde la empresa tenga más facilidad de competencia, también necesita de un mercado competitivo para enfrentar los desafíos que tiene la modernidad. Lo único fundamental que hace que una sociedad cambie es preocuparse en sus ciudadanos, con nutrición de calidad, con educación, con salud, con cobertura y calidad, con seguridad, con urbanización, con agua potable, con alcantarillado, con parques. Entonces, cuando los niños y jóvenes de sectores populares de escasos recursos van al mercado laboral, al menos la diferencia no es que no tuvieron nutrición, no tuvieron educación, no tuvieron salud. Pueden existir quizás otras diferencias en el día a día, como las marcas de la ropa o los carros, etcétera, pero no la base, que es fundamental para el desarrollo. Si nosotros logramos desmontar esas infraestructuras de inequidad que todavía afectan al Ecuador, que todavía afectan a América Latina, habremos dado un paso enorme para la meritocracia. Entonces el que más trabajó, el que más se esforzó, es el que obtiene los mejores empleos. Y la riqueza se redistribuye por un proceso natural y no impositivo ni impuesto, construyendo una sociedad más productiva y más competitiva y mejor preparada para enfrentar los desafíos de la modernidad. Somos recurrentes en nuestros programas y desde hace mucho tiempo sobre el tema de la educación, porque tiene que ser tratado hasta que veamos que en nuestro país las condiciones han cambiado en cuanto a la educación. Por supuesto, hay un tema, de la desnutrición, y que lo está encarando el gobierno ecuatoriano, y que bueno, a aplaudir aquello que lo hacen bien, ¿no? También el municipio, nosotros si quiere sí, vale la pena que usted lo diga también. Me estoy refiriendo al tema general. Veo pues ahí que hay un programa, habla de 350 millones de dólares, un programa que ya está en marcha por parte del gobierno, pero yo expresaba que la educación debe ser un tema permanente en el análisis hasta ver a un país que esté enfocado en una buena educación en todos los niveles. Y claro,
en la época de Rafael Correa habían 24.500 unidades escolares educativas en todo el país y se le ocurrió que había que cerrar gran parte de ellas y se quedó con 15.000. Hay que volver a recuperar esas escuelas en el ámbito rural para que la gente se pueda educar. Entonces, enfocarse en el tema educativo es enfocarse prácticamente en el futuro. Y estamos hablando de futuro. Sin educación, nada. Que en la educación es fundamental la infraestructura y el pensum académico, porque uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador es que no ha actualizado su pensum académico enfocado en la demanda laboral del futuro. El municipio ha tenido un gran proyecto en ese sentido, que es la declaratoria de Guayaquil como territorio STEAM, de ciencias, tecnología, arte, matemática e ingeniería, en la cual con este plan académico que integra todas estas ciencias, estamos capacitando a cientos de docentes en toda la ciudad y ya comenzamos la incorporación de este año de al menos 100 laboratorios de robótica en las escuelas fiscales, en acuerdo con el gobierno, particulares, populares y fiscomisionales, que va a permitir comenzar a inculcar a nuestros niños y jóvenes aquellos conocimientos que van a ser fundamentales para la demanda laboral del futuro y para enfrentar la cuarta revolución industrial con esperanza, como son matemáticas aplicadas, programación, introducción a la robótica, domótica, mecatrónica y todo lo que tiene que ver con competencias del futuro, con más de 54.000 certificaciones enfocadas en lo mismo. El índice de complejidad económica que acaba de arrojar sus resultados ubican a nuestro país entre los últimos. Y es precisamente lo que usted está planteando. Si no hay desarrollo en ciencias, en tecnología, difícilmente se pueda desarrollar el país. Y este índice vincula precisamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el Producto Interno Bruto. Hay naciones, y se pone el ejemplo de Singapur, que era pobre, que era retrasado, el país 50 años atrás, del mundo, 50 años. 50 años atrás, actualmente pues el ingreso promedio anual de una persona es de $53,000. Superó a Suiza siendo el más alto del mundo, pero y tiene mucho que ver con el tema tecnológico, ¿no? Lo para que usted acaba de pueda desarrollar en este tema. Punto es fundamental, porque Singapur se especializó en los servicios. ¿Por qué? Y esto, permítame que lo interrumpa aquí un segundito y explicarlo, porque muchas veces la gente se queja de ciertas cosas, pero la planificación es fundamental y la información es fundamental porque te hace que la curva de aprendizaje de un proyecto disminuya en sus errores y que puedas ejecutarlos más rápido. Miren, por ejemplo, nosotros nos convertimos en la institución que más becas la hace por medio del municipio, que más becas con institutos particulares de educación superior ha entregado en la historia del Ecuador, con más de 14.600 becas en maestrías, licenciaturas y carreras técnicas. Pero ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos después de un análisis de productividad de factores, para entender en qué áreas de la economía Guayaquil podía ser competitivo a nivel nacional, a nivel internacional, analizando, por ejemplo, en qué sectores había déficit de mano de obra calificada, qué sectores son los que pagan ingresos de renta media alta y cuáles van a ser los trabajos del futuro. Esas cosas son fundamentales. Mire, por ejemplo, el primer grupo de beneficiarios nuestros fue enfocados en servicios de salud. Y a nosotros, en los estudios que hicimos, los resultados nos arrojaron que, por ejemplo, en rehabilitación y terapia física había un déficit en las RIPS. Es decir, la Red Integral de Salud Pública del Ecuador tenía déficit de rehabilitadores y terapistas físicos. Hacia allá nos enfocamos en una de las carreras que pusimos como oferta. Pero también es una profesión que paga salarios de renta media y renta media alta. Y eso es fundamental, porque uno de los problemas gravísimos que tiene el Ecuador en su estructura de generación de empleos es que genera pocos empleos y de salarios mínimos. Básico. Y eso hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo trabajando de forma técnica, analizando realmente en qué sectores podemos ser competitivos y cuáles son los que generan empleos de renta media y renta media alta. Nosotros en nuestra oferta total, en las 14.600 becas, hemos tenido más de 45 carreras. Muchas las construimos en conjunto con las instituciones particulares de educación superior, y ese traslado de recursos del sector público al privado permitió que carreras que antes tenían que irse al exterior para estudiarlas, ahora puedan estudiarlas acá, mejorando la calidad, la cobertura y, por supuesto, capacitando más de 14.600 guayaquileños que hoy tienen la oportunidad de estudiar gratuitamente en instituciones de prestigio, y seguro el día de mañana ese conocimiento van a ponerlo a beneficio de todos.
Estamos aquí en Fernando Aguayo en vivo a través de Radio Atalaya. Dialogamos con el candidato por el Partido Social Cristiano a la concejalía en Guayaquil por el Distrito 1, Jorge Acaiturri. Vamos al corte, retornamos y vamos a continuar en este análisis importante, profundo, porque muchas veces en las campañas preelectorales se hablan de cosas que nada tienen que ver con lo que va a ser el ejercicio propio en la función. Y muy por el contrario, es cómo disminuyo al contrario, al que está al frente con el que estoy compitiendo, ¿no? A mí no me interesa aquello, lo he expresado, y pues la característica del programa es ir al fondo, un programa con contenido como el que estamos desarrollando el día de hoy. Regresamos inmediatamente y estamos tocando tópicos sumamente importantes, el de la desnutrición, la educación, todos estos programas para lograr con innovación una ciudad diferente, en el caso de Guayaquil, porque yo he dicho que hay que competir entre las propias ciudades, hay que salir adelante, el aporte del Producto Interno Bruto de una ciudad debe elevar precisamente a esa gran producción nacional, y tener esa visión es estar sobre el presente y el futuro. Otras, estas que simplemente lo que llevan es a recalcar lo mal que se hizo en el pasado y no poder arrancar hacia el futuro. Usted, sobre la base de todo lo que en esta empresa pública municipal, ¿no?, de acción social, de educación, todo lo que han venido entregando, que va de la mano con lo que estamos señalando, tecnología, con la educación, trabajar en los factores de riesgo que permitan tener una sociedad más equitativa, más justa, más solidaria y con oportunidades para todos. Sí. ¿Qué va a pasar si llega usted a la concejalía? ¿Qué es lo que va a pasar con todos estos planes? ¿Se van a multiplicar? ¿Qué es lo que, sin lugar a dudas, siempre tienen que multiplicarse para adaptarse a las nuevas demandas que tiene la ciudadanía? Mire, yo creo que el rol de los políticos en la actualidad debe ser reformista y pragmático. Reformistas para entender que el mundo avanza a una velocidad distinta que antes y que el diseño de las políticas públicas y proyectos tienen que estar enfocados en atender las nuevas demandas que tiene la ciudadanía, y pragmáticos para hacer la realidad. Totalmente. Sin lugar a dudas. Entonces, y con discurso no se logra absolutamente nada. Y hay una cosa que es fundamental, Fernando: el seguimiento de los programas. Y les digo porque mucha gente hace los programas, los lanza y después no les da seguimiento. Hay programas que son exitosos en otras partes que no son exitosos en nuestro entorno, y para eso el seguimiento es fundamental. Nosotros le hemos hecho seguimiento de auditoría a un montón de programas nuestros, sabemos cuáles funcionan, sabemos cuáles son las preferencias que tiene la ciudadanía en base a eso. Pero primero, el rol de un concejal, porque el rol de un concejal es de legislar y fiscalizar, sin lugar a dudas. Yo, cuando era gerente de la DACE, era parte del ejecutivo del municipio de Guayaquil. Ahora aspiro, por la confianza del pueblo guayaquileño, a tener otras funciones. En materia legislativa, significa crear leyes que en este caso puedan llegar a ordenanza pública. Y estamos trabajando de entrada en dos y analizando otras que voy a comentar. ¿Cuáles serían esas? Una tiene que ver con el tema de nutrición. Nosotros en la DACE hicimos dos grandes programas que se sumaron a la estrategia de nutrición que tenía el municipio de Guayaquil. Uno, Crecer por un futuro mejor, en el cual, en convenio con Tony Corp y Children International, entregamos 1.600 desayunos gratuitos los 365 días del año, después de haber hecho las pruebas antropométricas con bandas MOAB, que te miden casi con exactitud el estado de desnutrición que se encuentra un niño o un joven. Se arma el kit para ellos. Hay muchos kits que, dependiendo del estado de nutrición, tienen otros suplementos. Entonces, eso ha sido fundamental. Es un programa que nos está dando muchísimo éxito. Y el otro que pienso llevar a ordenanza pública es Barriga Llena, Corazón Contento. Un programa que nos ha permitido a nosotros, un gran acuerdo con los comerciantes del TTV, que las frutas y verduras que antes no se vendían hasta las 11 del día y se botaban, ahora se recolecten, clasifiquen y se entreguen a personas y fundaciones en situación de vulnerabilidad. Mire, como ordenanza, como una obligatoriedad. Como ordenanza para reducir el desperdicio de alimentos. Desde marzo a la fecha se han beneficiado más de 935.000 personas, a un promedio aproximado de 120.000 beneficiarios al mes. Fernando, países como Alemania y como Italia tienen programas así. ¿Cuál es la parte de la construcción legal?
que esto no puede ser un programa o una ordenanza confiscatoria. Esto tiene que ser en colaboración con los distintos actores de la sociedad, al igual que lo hicimos con el mercado del TTV, donde fue un gran acuerdo con los comerciantes y con Diaconía, que tiene una expertise muy grande en materia metodológica. Entonces, eso queremos llevarlo a ordenanza para disminuir el desperdicio de comida y para que más ciudadanos que desafortunadamente en pleno año 2022 no tienen un plato de comida, al menos tengan que comer. Y a nivel del mundo se sabe que prácticamente un 40% de los productos de consumo, estos que perecen, prácticamente van a la basura. Y hay todo un movimiento mundial para la recuperación, incluso lo lidera el mismo Papa. Vamos a hacer una pausa, retornamos para continuar ya en la parte final. Hablar de nutrición es básico, fundamental. Y si hemos dicho que el programa del gobierno debe ser aplaudido, este debe ser dinámico, pero también los gobiernos seccionales están realizando trabajos como nos ha anunciado el candidato Jorge Acaiturri, está sucediendo en el municipio de Guayaquil. Y claro, hay que buscar formas de poder nutrir a los ciudadanos, a los niños pobres que no tienen recursos sus padres para poder alimentar. Y hay programas importantes, siempre soy de transferir experiencias de países vecinos o de otras latitudes. Y el Perú tenía un problema sumamente grave también sobre desnutrición y ya no aparece entre los primeros en desnutrición como el Ecuador y Guatemala. Y ellos hicieron un gran programa y vieron que a través, por ejemplo, de la cooperación de la industria de la pesca se podía otorgar toda la parte esta proteínica, ¿no? Sabiendo que en el mar está prácticamente pues, el 20% de la proteína que puede consumir el mundo. Entonces, ¿cómo se puede lograr para que sean completos estos programas de nutrición? Falta a barriguita llena, corazón contento, y esto tiene que ser un gran acuerdo y colaboración con la empresa privada. Son temas que nos atañen a la sociedad en su conjunto. En la pandemia hicimos un trabajo fantástico, siempre el sector empresarial guayaquileño tremendamente solidario, y yo estoy seguro que de muy buena forma también van a querer participar en esto. Otra ordenanza que tenemos planteada es ya llevar la declaratoria de Guayaquil como territorio STEAM a ley, a ordenanza pública, para poder ampliar la cobertura con más planteles educativos y que de esta forma nadie se quede sin la oportunidad de aprender nuevas metodologías con un plan académico adaptado a la demanda laboral del futuro dentro de la declaratoria de Guayaquil como territorio STEAM. Esas son dos de las propuestas que nosotros tenemos en materia de legislación. También vamos a presentar una con un nuevo modelo de vivienda popular para que más personas puedan tener acceso a una casa digna y propia. Después, en materia legislativa, eso en materia legislativa. En fiscalización, yo no me voy a prestar para sainetes, pero por supuesto que sí, la fiscalización es el seguimiento de aquellas promesas que nosotros hemos hecho en campaña. Y en el caso del Distrito 1, nosotros hemos hecho ciertas propuestas específicas y permítame nombrarle 5 o 6. El Centro Gerontológico del Sur, con centro de rehabilitación y terapia física, que va a ser el más grande del Ecuador y 100% gratuito. El SUMAR del Sur, el Centro Polifuncional SUMAR del Sur, con todos sus programas en materia de capacitación deportiva y recreacionales. El Centro de Desintoxicación de Drogas para Varones del Sur. El Centro Polideportivo Cisne 2. El Parque Comunitario del Guasmo, que va a ser un parque espectacular, queremos hacerlo parque inteligente, y la reconstrucción del mercado de Guasmo Norte, así como las 5 soluciones viales que el municipio de Guayaquil ha ofrecido, y en el Distrito 1, la que se encuentra en la entrada de Trinipuerto. Nosotros vamos a trabajar y vamos a darle seguimiento y fiscalización para que esas obras puedan consolidarse en beneficio de todos. Es lo que queremos escuchar, qué se está haciendo y qué se va a hacer para mejorar la condición de vida de los ciudadanos. La prosperidad es el anhelo de todos y eso se construye a partir de buenas políticas públicas, en este caso seccionales, por supuesto, eficiencia en la administración de los recursos y el estar detrás de todos estos programas con el seguimiento adecuado para que estos se concreten. Así que tenemos un muy buen candidato. A mí no se me hace difícil cuando observo en las personas que hay materia para que respalde, por ejemplo, una candidatura. Hay un lema que escucho de un colega, compañero, Carlos Vera,
que dice, si candidatizan a cualquiera, no votes por cualquiera. Y estoy muy de acuerdo con él, porque no podemos permitir que se nos imponga a personas que no están preparadas para que asuman una función. De tal forma que aquí sí resaltamos, del partido que sean, a las personas que se nota están aptas para que nos hagan una buena representación, en este caso en el Consejo Cantonal de Guayaquil. Muchas gracias, Gracias, por Fernando, haber estado con nosotros. cordial para todos.